están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Ustedes saben, hemos escuchado hablar en varias ocasiones, a cada rato en realidad Chile está un poco acostumbrado al tema de los volcanes. Hace muy poco hemos visto unas espectaculares imágenes sobre un volcán que está erupcionando en Finlandia, otro del que fluyen, por ejemplo, lodo en Taiwán, ¿no? Hace muy poquito. Bueno, y en la región de Antofagasta, acá en Chile, un volcán que expulsa unas cosas raras, azufre, algo que es inusual. Se trata del volcán Lastarria, también conocido como el volcán de azufre. En Chile tenemos unos cuantos, ¿no es cierto?, ya que cada cierto tiempo nos recuerdan que existen. Conversamos del tema con Eduardo Morgado, volcanólogo, doctorado en Ciencias de la Tierra, académico y coordinador de investigación de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor. Ha recorrido Chile dedicándose al estudio de magmas, procesos preeruptivos, etcétera. De todo eso vamos a hablar. ¿Qué es un volcán? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación y bueno, un agrado estar acá para hablar del tema que a mí me apasiona, al que yo dedico mi vida, que es estudiar los volcanes, así que Sí, pues, oye, tú conversar feliz. a ver, yo decía recién que tú has recorrido Chile estudiando el tema de los volcanes, te dedicas al estudio de los magmas, de los procesos preeruptivos, etcétera, etcétera. Pero cuéntame cómo se define un volcán. Partamos por lo más básico. Bueno, un volcán podríamos llamar lo que es un accidente geográfico, ¿cierto? Una zona de relieve significativo, una variación significativa de relieve, por la cual nuestra Tierra ha liberado roca fundida en algún momento. Pueden ser volcanes activos, es decir, que han tenido algún tipo de señal, ya sea en superficie o bajo la superficie, en los últimos 12.000 años, o, eh, inactivos que no han tenido ningún tipo de actividad. Pero al final son estos, son variaciones significativas en este relieve que nosotros vemos siempre que haya expulsión de material desde bajo la superficie terrestre. En buenas cuentas es un cerrito, ¿no es cierto? En general uno dice, no, sí, los cerritos, pero que tienen como la punta cortada, ¿no es cierto? Siempre se habla incluso de que el Manquehue podría haber sido un volcán en algún momento. Pero cuéntame, ¿cómo ustedes saben qué diferencia, cómo saber que ese fue un volcán o es un volcán que a lo mejor está calladito mientras tanto, eh, y diferenciarlo de un cerro cualquiera? ¿Tienen alguna, en la base, en la parte de afuera, se puede ver, ustedes van y dicen, ah, no, sí, esto es un volcán, o fue un volcán en algún momento? ¿Existe eso? Más que ver, digamos, la base, que a veces sí se da, lo que uno busca son los productos volcánicos. En este caso, las rocas volcánicas son diferentes a las demás rocas y bueno, y los que estudiamos los volcanes, los que nos dedicamos a esto, sabemos reconocer ese tipo de rocas y al final eso es lo que uno busca, porque no son rocas que por lo general viajen tantos kilómetros cuando son, por ejemplo, coladas de lava. Ujú. Entonces, si uno encuentra un flujo, por ejemplo, a veces se ven incluso, o rocas relacionadas a un determinado cerro, uno puede pensar inicialmente que es un volcán. Ya, perfecto. Oye, y para el común de los mortales que nos están viendo y entre los que yo estoy, eh, esas rocas volcánicas en general, ¿por qué son tan como livianitas? Porque es un poco como la piedra pómez, ¿no es cierto? Exacto, de hecho la piedra pómez, que digamos en mundo de la volcanología le llamamos pumita, ¿Ya? en realidad es una roca que ocupa un volumen significativo, pero porque al momento de generarse esa roca se liberaron muchos gases. Entonces al final termina teniendo una gran cantidad, digamos, de volumen, pero baja de masa, porque esos gases ya huyeron y ahora están utilizados, bueno, ese volumen está utilizado por aire, así que eso también es lo que le da esa propiedad de ser, por ejemplo, muy rugosa que permite que la gente la ocupe en su piel para Claro. exfoliar, qué sé yo. Claro, claro que sí. Oye, es bueno saberlo eso porque en general la gente dice, oh, no tenía idea que era la piedra pómez. Háblame ahora de lo que es una estructura de un volcán, por favor, porque hemos visto, me gustaría que viéramos mientras tanto,
un video que ha llegado, muchos videos que han llegado en realidad, sobre este volcán del que hablábamos recién yo, de Finlandia, ¿no? Donde hay erupcionado, pero además hay un río de lava, ríos de lava que son impresionantes, en un lugar donde parece ser que es muy común que esto suceda. Entonces, ahí se ve que, bueno, obviamente la lava va bajando por el lado que permite según la pendiente, porque incluso hay unas partes en Ujú. que se va hacia los lados, etcétera. Es muy increíble las imágenes que llegan. Eh, Cuéntame, ¿hay algunos que son como despacito en su erupción o algunos que son súper violentos? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, creo que te refieres quizás a Islandia. Al de Islandia, sí, hay un... Exacto, Y hay claro, otro que además salió hace muy poco, pero después hablamos de ese. Ya, dale. no un problema. Lo que pasa es que uno puede imaginarse las erupciones volcánicas como las latas, que sé yo, o mejor dicho, las botellas de bebida, por ejemplo, de esas bebidas gasificadas, ¿no es cierto?, carbonatadas. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces cuando tienen el gas todavía en solución, es decir, eh, cuando uno no la agita, digamos, uno puede abrir la botella, sale algo de gas, que también a veces los volcanes botan sus fumarolas, y luego uno la puede servir y eso va a ir fluyendo a medida que uno vaya moviendo la botella, por ejemplo, para que caiga en el vaso, qué sé yo. Pero en ocasiones, a veces el gas se libera de manera muy abrupta y es el gas el que termina llevándose consigo parte del líquido y sale para todos lados. Eso solo, este último caso sería lo que nosotros llamamos erupciones explosivas, como por ejemplo una relativamente explosiva, la del Calbuco el 2015, o el mismo Islandia, Eyjafjallajökull el 2010. Esas son erupciones explosivas, mientras que las que uno tiende a ver en Islandia en general o las de Hawái, esas son efusivas, les llamamos, donde el fundido va migrando, pero no dominado por los gases, por los volátiles, sino por el mismo movimiento del flujo, del fluido, y que es muy, muy lento. Entonces no le llamamos explosivas, no alcanzan rápidamente grandes distancias, sino que van fluyendo lentamente. Obviamente las más complejas son estas que son como súper efusivas porque explotan, digamos, y dejan la embarrada en todos lados, no deja lugar a que la gente se vaya, ¿no? Rápidamente, por ejemplo, vaya migrando de los lugares. Esa otra que va Exactamente. como lentamente, hay espacio como para retroceder, digamos, ante esta masa, ¿no es cierto? Oye, Exacto. a ver, dijiste varias cositas. Por una parte, esta bebida que agitamos y que Ujú. saltó, ¿no? Acá en Chile han habido erupciones de ese estilo, o solamente la historia nos recuerda hace muchos años el tema. Bueno, partiendo porque, por ejemplo, ese tipo de erupciones que son más bien explosivas, se dan principalmente, los registros históricos hablan en la zona norte del país. Y aquellas más efusivas, más de tipo hawaianas, por ejemplo, en la zona sur del país. Hay excepciones, por supuesto, como hablábamos recién, Calbuco, que está en el sur del país, pero aún así fue una erupción relativamente explosiva. Pero claro, en líneas generales podríamos decir en la zona norte del país son estas más explosivas y en el sur más efusivas. Por ejemplo, no sé si, eh, si es que quizás por casualidad lo recuerdas o alguien del público, la erupción, por ejemplo, del volcán Villarrica en 1971. Esa fue una colada de lava, pero que alcanzó 16,5 kilómetros de largo. Ahora, demoró bastantes semanas en llegar a esa longitud, entonces tal como tú decías, dio tiempo para que la gente pudiera Mm. escapar y tomara las precauciones del caso. Oye, incluso se da en el caso de lo que tú estás diciendo de este volcán Villarrica, que todavía se encuentran las piedrotas, ¿no? Y la lava que se secó, que se fue solidificando, muy cercano ahí, ¿no? Cualquier persona puede pasar y verla. Exacto, o sea, eso es lo que nosotros tomamos como evidencia para estudiar esas erupciones. Ya. Bueno, yo nací a fines de los 80, así que
no viví esa erupción, Claro. pero he leído de ella y fui al lugar, recolecté muestras y así es como la hemos podido estudiar Bueno, con un grupo de colaboradores. Así que la gente puede tomar también ese tipo de muestras, estudiarlas, describirlas. perfecto. Así que Oye, son... me gustaría, si me hablas ahora, a ver, si yo pudiera tomar un volcán y partirlo a la mitad y abrirlo, ¿qué me encuentro? Ujú. Porque suponte el otro día una persona que estaba viendo estas imágenes de Finlandia, me decía, bueno, y esa lava, esa masa de fuego, ¿de dónde viene? ¿Del centro de la Tierra o es más cercano? ¿Han podido saber? Bueno, nadie ha podido llegar al centro de la Tierra, pero se supone que hay ahí un núcleo que está incandescente, ¿no es cierto? ¿De dónde Claro. viene eso? ¿Y por qué en algunas partes sí y en otras no? ¿Por qué en los cerros? ¿Por qué no en lugares llanos, por ejemplo, en el valle, acá en medio de Santiago, suponte que apareciera de repente una erupción? ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Cómo es un volcán por dentro? Claro, bueno, nosotros tenemos que imaginarnos que en realidad lo que nosotros, donde nosotros estamos en la Tierra, que es la corteza terrestre, corresponde a algo así como los últimos 40, 50 kilómetros, ¿no es cierto?, de la Tierra, que tiene unos 6.300 kilómetros de radio. Nosotros estamos en la última parte, lo que sería como la piel, ¿ya? Justo bajo la corteza, que es sólida, hay otra capa que es sólida que nosotros le llamamos manto terrestre, también de esta tiene miles de kilómetros de largo, y es sólida, pero pueden pasar ciertas anomalías, ciertos procesos geológicos que permiten que eso se funda, que se derrita esa roca mantélica y que empiece a ascender por diferencias de densidad. Es menos densa que la roca a su alrededor, así que asciende. Y esa es la zona donde se van a ir formando los volcanes. Por eso no se puede formar en cualquier lugar. Tienen que estar estas anomalías, que por ejemplo la subducción que tenemos en Chile ayuda a que se generen esas anomalías y por lo tanto a que se genere magma. Oye, y a medida que los volcanes van erupcionando y van botando esta lava, ¿van creciendo? Exactamente. Al final, el edificio volcánico se genera a partir de varias diferentes erupciones. Es decir, el volcán se va creando a sí mismo. De hecho, los volcanes pequeños, que son unos conos que tienen alrededor de unos 100 metros de alto, eh, se les tendía a llamar volcanes monogenéticos, es decir, de una erupción o de un evento eruptivo, y por eso eran pequeños, y a los volcanes que se formaban por varias capas se les suele llamar estratovolcanes, ahora se les llama volcanes compuestos, pero si uno hiciera un corte, que es lo que tú preguntabas antes, uno vería esta serie de capas que son las que forman el volcán, sería como hacerle una especie de radiografía de las erupciones pasadas. Ya, perfecto. Oye, también yo hablaba al comienzo de que varios volcanes últimamente están dando noticias, están haciendo noticias. Tanto el del Finlandia, que parece ser que es una zona donde siempre está pasando eso, pero también apareció uno en Taiwán y llamó la atención porque lo que tira es lodo y entre medio obviamente salen las llamas, ¿no? Yo supongo que porque es la zona está llena de lodo en este momento, porque es una zona muy húmeda a lo mejor, pero llama la atención que surja ahí. Bueno, como así también pasa con los volcanes que están en el océano, ¿no es cierto? Exacto, o sea, son igual dos procesos diferentes porque la ¿Ya? mayoría de los volcanes que nosotros conocemos están en el océano y los que no conocemos también. Ya. Digamos, lo que pasa es que, claro, la Tierra es principalmente océano más que tierra firme, más que continente. Entonces, la mayoría de los volcanes están ahí. Y son procesos muy parecidos a los que pasan en el continente, solo que no los vemos, salvo en ocasiones cuando se generan islas volcánicas, cuando ya las erupciones son muchas, lo que hablábamos recién, que se van formando capas, capas y más capas, puede llegar a crecer tanto que forma una isla, como el caso de Hawái, como el caso de Juan Fernández, como el caso de Isla de Pascua. De hecho, les llamamos islas volcánicas, geológicamente. Entonces, ese tipo de, digámoslo así, de continente se genera a partir del mismo océano y de una seguidilla de erupciones. Pero los volcanes de lodo son diferentes
porque ahí no está saliendo magma propiamente tal. Tal como lo dijiste, lo que sale de ahí es lodo y lo que pasa es que dentro, bajo la superficie terrestre, hay una presión muy grande, generalmente porque hay muchos gases. Entonces, este fluido empieza a migrar, empieza a buscar una zona para descomprimirse y se generan estos volcanes de manera espontánea. Porque en realidad, incluso en las imágenes que nos han llegado de este en Taiwán, eh, se ve un poblado al lado, es como que está erupcionando al lado una casa, ¿no? Exacto. Apareció como de repente, como de la nada. Acá en Chile eso ha sucedido alguna vez, que hayas pasado, por ejemplo, en lugares donde no deberían. Estoy pensando, por ejemplo, un geyser, que es distinto porque sé que no hay materia, Pero es parecido, pero son es procesos parecido, parecidos. ¿no? ¿Podría Sí, ser? son procesos parecidos. O sea, en un geyser lo que sale es agua y el lodo es básicamente agua con tierra, pero los procesos que generan la salida del material son muy, muy parecidos. Entonces sí se han visto, pero además hay una zona, un volcán muy interesante que se formó en Chile en 1979. El volcán Mirador, en el sur de Chile, en un sector que se llama Carral Los Venados, cerca del volcán Puyehue de Cordoncauye. Entonces, si alguien va a la zona, hay un sendero y puede ver un volcán que se formó en 1979. Ha tenido una erupción y se pueden ver los productos eruptivos, uno los puede tomar, los puede estudiar. Entonces, es importante lo que está haciendo, por ejemplo, Serna Geomin, que está monitoreando esa zona. Entonces, si llegara a pasar la formación, la creación de otro volcán, tal como ocurrió en el año 79, lo que esperamos es recibir una serie de sismos que nos indiquen, que nos anticipen de formación en la Tierra, varias señales que nos vayan diciendo aquí algo va a pasar y hay que tomar las precauciones del caso. Que un poco lo que pasó en Islandia. En Islandia fueron semanas de sismos que se sintieron justo antes de la erupción, entonces la gente estaba preparada también, él estaba esperando. Oye, eso es re importante porque justamente yo quería ir a la unión de las dos cosas. Obviamente hay algunos temblores o terremotos que no tienen nada que ver con volcanes, ¿no es cierto? Que son con las placas, todo esto. Bueno, tú Exacto. lo sabes mucho mejor que yo el tema, pero también hay temblores que surgen a partir de estos movimientos por querer surgir, ¿no? Lava por alguna parte y claro, va a buscar la parte más fácil de salir, ¿no es cierto? Obviamente, por estas especies como de chimeneas, que no sé si se llamarán así, pero el Principito las llamaba así, ¿no? Las chimeneas que las limpiaba, incluso él, Claro. muy importante trabajo que tenía él. Eh, pero cuéntame, a ver, el, 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 los volcanes, tú dices que surgió uno de repente. Ustedes que han estudiado y que tú has recorrido todo Chile, ¿tienen instrumentos o son capaces de ver por dónde están estos como, no sé si es verdad o no, bolsones donde existen estas cápsulas donde hay este magma que quiere salir por alguna parte, donde hay más propensión a, o no existe eso todavía, esos, no sé, escáner ¿Existe? o láser o lo que sea? No, sí existe, existe. Es principalmente sismología. Ya, ¿Sí? Serna Geomin tiene estaciones sísmicas y hay ya. algunos otros investigadores particulares que también trabajan en sismología volcánica. Porque ¿qué es lo que pasa? Que esos sismos son muy diferentes en magnitud a los que nosotros estamos acostumbrados a sentir. En términos energéticos son unas 10.000, 1.000.000 de veces más débiles. Por lo tanto, en general, los seres humanos no los sentimos, pero sí se pueden medir instrumentalmente. Entonces, por ejemplo, lo que uno esperaría antes de una erupción es que empezara a dar señales de actividad previo a la erupción. Ahora, ¿cómo sabemos dónde están esas zonas de almacenamiento de magma? A eso, por ejemplo, me dedico yo. Nosotros, eso sí, tenemos que esperar a que ocurra alguna erupción, que ocurra la salida del material, para nosotros recolectar esas muestras, hacer análisis químico, hacer modelaciones numéricas, termodinámicas, etcétera, para poder encontrar las condiciones a las que ese magma estuvo, cuando era magma, por supuesto, bajo la superficie terrestre. Y finalmente, lo que hacemos es, desde el punto de vista, nosotros como científicos, colaborar con la red de vigilancia volcánica de Serna-Geomin, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, por ejemplo, y entre todos generamos un mayor conocimiento y una mejora del monitoreo.
Al final, ellos son los encargados del monitoreo, pero nosotros como científicos también tenemos una responsabilidad y también estamos en constante comunicación también. Oye, y en eso ustedes ya tienen una especie de mapa de riesgo dentro de acá de Chile, por ejemplo. Se hace para cada volcán en específico. Ah, Por perfecto. ejemplo, No claro, por y zona, existen, digamos. claro, es que es muy complejo hacerlo en general y toma años, la verdad. Ah, ya. Entonces, por lo mismo, se eligen zonas de mayor riesgo, que uno le llama donde hay quizás mayor cantidad de población, pero también mayor probabilidad, de acuerdo a la historia, de que ocurra una erupción. Y esos son los lugares que se eligen para hacer estos mapas de riesgo. Por ejemplo, hace muy poco, el año pasado, se publicó, bueno, en realidad dice fecha 2021, pero se hizo el 2021 y se publicó el 2022, el mapa de peligros del volcán Hornopirén, por ejemplo, que está relativamente cerca, unos 12 kilómetros de la localidad de Hornopirén. Los más antiguos de mapas de peligros sí son del Villarrica, del complejo volcánico San José, aquí en el Cajón del Maipo también. Entonces, aquellas zonas de mayor interés para hacer Nagiomín en términos de peligro y riesgo son aquellas que se les da la prioridad y son las más importantes, digamos, en términos eh, de el apuro que pueden o no tener, de la urgencia que pueden o no tener esas determinadas zonas y se van dejando las menos probables para el final. Oye, hay volcanes que funcionan solitos y hay volcanes que funcionan de a varios. ¿Puede haber como una especie de tren de volcanes? Sí, por lo general lo que hemos visto, eso sí, es que aquellos volcanes más pequeños de los que hablábamos antes, estos de 100 metros de altura, son los que tienden a estar, digamos, interconectados en la parte bajo superficie terrestre con otros, pero muy, muy cercanos. Mientras que los volcanes más grandes, por ejemplo el Villarrica, el Calbuco, el Osorno, los mismos del norte, como Las Tarrias o el Lascar, lo que hemos visto a partir de estudios de los isótopos que nosotros llamamos que son las huellas digitales de cada volcán, nos dan huellas digitales diferentes, nos dan señales diferentes, así que esos no estarían conectados bajo la superficie terrestre. Y en general es así, por eso es que, mm, por ejemplo, que el año 2015 haya ocurrido en febrero una erupción del Villarrica y luego en abril una del Calbuco, es solamente coincidencia. Ah, perfecto. Digamos, sus Ya, huellas digitales eran ya, absolutamente diferentes, son procesos totalmente diferentes y que casualmente ocurrieron el mismo año. A principios de este año también tuvimos otra crisis eruptiva del Villarrica con muchos sismos, con material que también salió, pero en otros volcanes no pasó nada. Lo que pasa es que, claro, ya. si uno quiere encontrar quizás correlación con Villarrica, siempre lo va a encontrar porque es el más activo de Chile, por lejos. A- Entonces, Aprox, ¿cuántos volcanes hay en Chile a lo largo de todo Chile? nosotros hablamos de 92 sistemas volcánicos. Lo que Ya, pasa es que a veces un sistema volcánico tiene, por ejemplo, más de 30 centros menores. Y eso le llamamos un centro eruptivo, un sistema eruptivo, perdón. Como por ejemplo la zona de Caburgua o el Emoye. Esa zona son alrededor de, no me acuerdo, alrededor de 20 volcanes chiquititos, pero nosotros le llamamos un sistema volcánico. claro, ya. Mientras que Villarrica es un sistema volcánico grande. Por un solo volcán, claro. Exacto, que Trupillán, Lanín, esos volcanes que uno recuerda, que uno ve, eso le llamamos un sistema volcánico. Y a esta serie de volcanes pequeñitos, un sistema volcánico también. Y bueno, esos hay 92, de los cuales 45 están siendo, y por supuesto los más importantes, los que de verdad están mostrando mayor actividad, son los que están siendo monitoreados por CERNAGEOMIN, siendo el observatorio volcanológico que más volcanes o más sistemas volcánicos está monitoreando en el mundo actualmente. Oye, yo en alguna parte por ahí leí que los volcanes son importantes porque además de ir sacando la presión, digamos, que existe en estas cuestiones allá abajo, eh, desempeñan un papel en el sentido de la formación, por ejemplo, y la evolución de la Tierra, porque de repente se crean nuevas tierras, aparecen islas que no existían, etcétera. Y tengo entendido que también tienen un impacto de alguna manera significativo con el clima. ¿Por qué pasa eso? Claro, lo que pasa es que, como hablábamos quizás hace unos momentos atrás, eh,
los volcanes o el material volcánico, el magma, tiene gases disueltos, los que se llegan a liberar en algún momento. Y de esos gases, los principales son agua y CO2. También se da azufre, que podemos volver después al tema del Ujú. azufre en particular para hablar de las tarrias, que también existe, se da, pero tanto vapor de agua como CO2 son los gases más importantes de efecto invernadero. Entonces, al estar los volcanes liberando estos gases, eh, podríamos decir que unas pocas erupciones tampoco juegan un rol tan importante. Pero si hay periodos en la historia del planeta Tierra de mayor actividad, sí podrían jugar un rol significativo en el cambio climático. Porque, repito, están liberando gases de muchos tipos y los dos principales son los principales gases de efecto invernadero además, así que Ya, podrían perfecto. jugar un rol. Claro, sí, claro que sí. Oye, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo en realidad, Ya, desgraciadamente, pero para ir terminando, tú dijiste recién una cosita ahí que decía que podíamos volver un poquito al tema del volcán de azufre que ha llamado ahora tanto la atención, sí, porque no en todas partes aparece esto, ¿no? exacto, exacto. Antes de cualquier otra cosa me gustaría decir que, a ver, que la gente de partida no debería temer porque este volcán, que es el volcán Las Tarrias, está siendo monitoreado, pero además ocupa el lugar 35 en el ranking de riesgo específico de Cernagemín. Es decir, no es de los que nosotros esperaríamos que tuvieran grandes erupciones, ni frecuentes erupciones, ni cerca de poblados. ¿Cuál es el más Dicho esto, peligroso? ¿Cuál es el más peligroso, el Villarrica? el Villarrica. Ya, ya, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está liberando en parte azufre, este azufre va a estar en solución en el aire, es decir, va a ser parte del aire. Pero al llegar a la superficie terrestre, la temperatura baja en comparación a la que hay abajo, la presión también disminuye, y eso ¿qué hace? Que este azufre ya no esté más en el aire, sino que precipita, queda, digamos, se solidifica, digámoslo así, sobre las rocas y le da una tonalidad amarilla. Se empieza a acumular este azufre, pero a veces también pueden haber fracturas, liberación de gases, por ejemplo, que vuelven a aumentar la temperatura de este azufre ya solidificado y se puede fundir o derretir y formar estos flujos de azufre. ¿Por qué sabíamos nosotros que existen flujos de azufre? Porque uno yendo a terreno puede muchas veces, yo lo he visto por ejemplo en el complejo Nevados de Chillán, que uno ve el azufre, pero lo ve como si fuera un flujo. Como ya, por ejemplo a veces cuando uno deja la miel y uno ve que la miel puede fluir y uno claro. le saca una foto. Y así uno Oye, mismo lo encontraba. pero entonces quiere decir que no es peligroso en el sentido de que uno lo aspire, ¿no es cierto? Que uno lo respire, porque ande Claro, dando vueltas por ahí. Lo que sí pasaría, por ejemplo, con el CO2. claro, pero el CO2 tampoco, la verdad es que Ya, es parte de lo que nosotros ya, expiramos. ya, Así que el monóxido de carbono es el gran problema, claro. el del gas, por ejemplo, que uno utiliza para cocinar. Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando fui a la erupción, fui al Calbuco en agosto del año 2015, un par de meses después de la erupción misma, a recolectar muestras para estudiar mi doctorado en ese caso, sentíamos el olor a azufre, pero eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque si el azufre no está en grandes cantidades, si uno llega a oler ese olor, digámoslo así, a huevo podrido que a veces se le Ujú. asocia, significa que no está en concentraciones tan altas como para ser dañinas, como para generar problemas en nuestra salud. El problema es que a veces está tan concentrado que nosotros perdemos la capacidad de olerlo. Y es ahí cuando pueden haber problemas. Así que la gente que trabaja estudiando enfocada en el azufre, por ejemplo, y en los volátiles, en los gases volcánicos, lo hace con mascarillas para evitar cualquier tipo de problema. Mira, y en algún momento el azufre fue usado como insecticida, ¿no? Hace Claro, muchos años, en realidad, porque tengo entendido que era súper, súper efectivo. Oye, muchas gracias, Eduardo, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos fue el tiempo absolutamente conversando de algo tan que nunca se habla en realidad, ¿no? Se dice la cosa, oh, espectacular, el volcán que erupcionó allá, este otro que está dando que hablar por acá, pero nunca hablamos un poquito más de qué se trata, por qué, cómo se liberan estos gases, este magma que no venía del centro de la Tierra, venía de un poco más cerca, ¿no? sí, Pero,
pero que igual forma parte de nuestra vida. Estos temblorcitos que dices tú que son imperceptibles quizás para, sobre todo para los chilenos, que hoy día un temblor grado 4 ni lo sentimos, ¿no es cierto? Ni nos arrugamos. Exacto. Así que bueno, muchas gracias Eduardo por haber estado hoy día con nosotros. Espero que volvamos a conversar, aunque no sea a lo mejor porque haya erupcionado algún volcán y haya dejado la tendala. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, así que súper agradecido, la verdad, de poder hablar de este tema que, repito lo que dije al principio, a mí me apasiona, es lo que yo estudio, así que ningún problema si es para hablar de volcanología y ¿Dónde ciencia en general. ¿Dónde están haciendo en este momento alguna investigación? ¿Estás con algún proyecto en curso? Sí, estamos estudiando la última crisis eruptiva del volcán Villarrica, Ya. del 2020, perdón, no la última, pero el 2020, 2019, por ahí. El volcán Mocho Chozuenco Ya. y Horno Pirén, todo esto también con algunos estudiantes. Ya, perfecto. Así que De ya acá están allá, evento, qué de la bueno. Universidad Mayor, así que estamos ahí Buenísimo. eh, Un tema activos. muy entretenido. Está activo como los volcanes. Exactamente. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Un saludo. Le damos las gracias a Eduardo Morgado, volcanólogo académico de la Universidad Mayor, quien estuvo hoy día con nosotros hablando de volcanes en este punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.